La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de algo realmente genial porque es algo nuevo que vamos a estar descubriendo. Las particularidades únicas del microbioma intestinal paraguayo. Nosotros hablamos mucho de la microbiota acá en el programa. Bueno, se hizo un estudio para ver cómo estamos los paraguayos con el tema de la microbiota, el microbioma. Y de eso vamos a hablar, vamos a ver los resultados, vamos a ver qué arroja estos resultados, por qué es tan importante hacer este tipo de estudios. Nos acompañan en el programa de hoy el doctor Pablo Peña, él es máster en microbiota humana, y el doctor Walter Sandoval, doctor en microbiología. Pero antes de presentarles, vamos con esta placa que nos explica un poquito de lo que vamos a hablar. En Paraguay se realizó por primera vez un estudio para determinar la estructura y la diversidad del microbioma intestinal de la población paraguaya. Se tomaron muestras de 60 personas adultas paraguayas, hombres y mujeres, 30 obesas y 30 con peso normal. El ADN de estas muestras se envió a la University of North Carolina y los datos fueron analizados en Genobiome mediante técnicas bioinformáticas. Esto representa un gran avance en el conocimiento científico. Este estudio y los datos obtenidos pueden servir potencialmente para guiar a los profesionales de la salud y brindar un mejor tratamiento a sus pacientes. El programa va a estar espectacular, eso nomás ya les quiero contar. Y les comento que el doctor Pablo Peña es médico de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción desde el 2010, especialización en técnica ortomolecular en FAPE San Pablo, Brasil, maestría en microbiota humana en la Universidad Cardenal Herrera de España, presidente de la Sociedad Paraguaya de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, autor del libro Microbiota, el nuevo órgano. Y el doctor Walter Sandoval es biólogo por la FACEN UNA en el 2009. En el 2013 realizó una maestría en microbiología en North Carolina State University. En el 2016 obtuvo el doctorado en la misma disciplina y recibió el premio Kenneth Keller. En el 2017 empezó su posgrado en el laboratorio de Emily Balkus en la Universidad de Harvard. En el 2020 regresó al país y lidera el laboratorio de biotecnología microbiana en la FACEN UNA y es investigador principal de BIOS Paraguay y fundador de Genobiome. Están los dos aquí, jóvenes, pero con un currículum que da envidia a cualquiera. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Hola Pablo, hola Walter, bienvenidos al programa. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias por la invitación también. Bueno, un gustazo tenerlos acá. Bueno, y cuénteme, pues muy curiosa estoy. Esto se realizó, se envió el ADN de todo esto que hicieron. ¿Y qué se descubrió? Vamos. ¿Puedo contar una parte inicial? Yo ya quiero el final, ¿vieron? ¿Verdad? Pero bueno, vamos por parte. En el 2020 es que Walter vuelve al país, después de estar por Estados Unidos. Y las cosas de la vida nos encontrábamos, hablábamos y dijimos, tenemos que hacer la microbiota del paraguayo, del intestino. Hay mucho que se puede estudiar, pero entonces él empezó a diseñar un proyecto, empezó a hablar con la Universidad de Chapel Hill, que está en North Carolina, y nos dieron la posibilidad de enviar muestras de popó, pero no es solo del popó, del ADN de las bacterias. Claro. Entonces nosotros a través de la clínica Masquelier juntamos las 60 personas, le extrajimos las muestras y le llevamos a su laboratorio. Y ella le dijo, para que nos cuente un poco. Bueno, y contame, sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros en el laboratorio en biotecnología microbiana en FACEN UNA, donde también enseño, lo que hicimos con los alumnos fue básicamente sacar las muestras de DNA, de todas estas muestras de fecales, ¿verdad? Que Pablo nos llevaba básicamente con su gente, ¿verdad?
Y al extraer todo el DNA, lo que se hace después es enviar, en este caso a Estados Unidos, a UNC, la Universidad de Carolina del Norte. Y ahí ellos usan técnicas que se llaman de secuenciación de DNA, donde básicamente se toma el DNA de todos estos microorganismos y hay un gen en particular que funciona como un código de barras. Entonces lo que se hace es ver el código de barras que hay dentro de todas esas muestras. Entonces luego de ese tipo de análisis de secuenciación de DNA, luego nos envían los datos así que serían datos en crudo y luego lo que hicimos fue básicamente el análisis de esos datos para entender, digamos, esos códigos de barra, a qué microorganismos, por ejemplo, corresponden, en qué proporción están, dentro de las muestras también, por ejemplo, si están más, por ejemplo, en mujeres o en varones, en personas con obesidad o con peso normal, etcétera, y tratar de encontrar, por ejemplo, lo que se llama la abundancia relativa de estos microorganismos y también lo que sería la diversidad, ¿verdad? Entonces, digamos que es un poco de tomar el DNA, identificar lo que hay dentro del DNA y eso luego mediante técnicas bioinformáticas hacer tipo una conexión con qué microorganismo es. Ajá. Y ahora lo que estamos haciendo es básicamente tratar de desenmarañar las conexiones en la dinámica de estos microorganismos dentro de las muestras de los paraguayos. Por ejemplo, cómo microorganismo A interacciona con microorganismo B, etcétera, ¿verdad? Y cómo otra vez eso está relacionado con la característica fisiológica de las personas, o sea, si son obesas o no, si tienen alguna enfermedad base o si son hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Dios mío, es apasionante. Me olvidé que teníamos que ir al corte, pero yo pregunto algo. Estas 60 personas, cada una tiene una alimentación diferente. Entonces, también lo que hay ahí adentro es diferente, cómo reacciona, ¿verdad? Bueno, pero vamos al corte. Vamos al corte, a la vuelta vamos a seguir hablando de esto. Bueno, continuamos hablando con el doctor Pablo Peña y con el doctor Walter Sandoval. Yo les preguntaba, 60 personas, ¿verdad? 30 obesas, 30 en peso normal, hombres, mujeres, pero cada uno tiene una alimentación diferente, no es que todos comen solamente mandioca y chipaguazú, ¿verdad? Hay gente que seguramente está haciendo dieta, hay otra gente que se estaba cuidando, alguna gente, no sé, tenían, no sé, presión alta y entonces por eso tal cosa. ¿Se ven todas esas variantes? Nosotros tenemos los datos, ese tipo de datos de forma específica de cada uno de los donantes, ¿verdad? Y entonces se ven, digamos, muchas variaciones. Ahora, al hacer el estudio, o sea, los análisis estadísticos, ¿verdad? Entonces, digamos que se ven esas barras de error que son típicas en este tipo de estudios. Barras de errores me refiero a esa variabilidad que hay entre muestras. Por ejemplo, así como decís, ¿verdad? Ok, somos todos los paraguayos, pero hay esa diferencia de dietas, ¿verdad? Sí. Entonces, si ponemos todos los datos en un solo lugar, obviamente entonces que se ve esa gran variación. Pero podemos ir también uno por uno y ver, ok, esta persona consume mucha carne, o esta persona tiene tal enfermedad base, por ejemplo, o es vegana, etcétera. Y podemos ver justamente la proporción de microorganismos que están relacionados con ese tipo de dietas, por ejemplo. ¿Y cómo eligieron a las personas? No, las muestras se establecen, 60 personas una muestra que representa, de mayores de 18, porque no pueden ser niños, ya es otro tema pediatra, y menores de 59 porque también no pueden tener más de 60 porque ya es otro esquema de microbioma, de microbiota. Entonces, hicimos una publicidad que decía, sé un héroe, dona tu popó. Claro. Entonces ahí la gente nos escribieron, muchísimas personas, más de 500 personas escribieron. Y por eso, ¿eligieron así
o eligieron, no, este ya está muy enfermito, este tiene tantos problemas, este qué sé yo, le eligieron a los más sanitos. ¿Cómo hicieron? Se fue seleccionando en general. Hay, como le decía el doctor Walter, veníamos hablando recién, hay unas muestras muy diversas. Hay gente con enfermedades, hay gente muy sana, hay gente gordita, hay gente flaquita, de todo. O sea, bien variado, bien justamente variado. como es el país, ¿verdad? Claro. Como el país. Ya, Así es. qué bueno, che, qué bueno. Bueno, pero eso ya se envió. Sí. ¿Y ya tenemos resultados? Ya tenemos resultados, sí. Pero eso al final del programa nada más, ahora todavía no. Bueno, pero ya quiero saber. Pero hay así características del paraguayo. Yo pienso que sí. En términos generales, hay 3 tipos de microorganismos que son los más comunes a analizar datos de microbioma intestinal, digamos, a nivel global. Los principales son los grupos que se llaman Firmicutes y otros que se llaman Bacteroidetes, ¿verdad? Esos tienden a ser 98% de las muestras al ver muestras internacionales. En Paraguay, sin embargo, tenemos esos 2, más otro grupo que se llama Actinobacteria, que en las muestras paraguayas llegan hasta un 20% aproximadamente. Y pensamos que esa es una característica bastante única con el universo muestra que analizamos, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Qué es eso? Pero tenemos mucho material que compartir. Vamos con este primer material que habla de la importancia del estudio del microbioma intestinal. A ver. Importancia del estudio del microbioma intestinal. Los microbiomas participan en la maduración del sistema inmunológico, la generación de vitaminas, el estado de ánimo, la prevención de colonización de patógenos, etc. La comunidad de microorganismos que habita el intestino tiene un profundo efecto en la salud de las personas y, por tanto, su estudio resulta fundamental para entender la relación de los microorganismos y los procesos biológicos, guiando a los médicos para entender mejor el estado de sus pacientes. Está correcto eso. La gente también se preguntará, ¿y para qué es lo que se hace ese estudio? ¿Para qué nos sirve saber la microbiota o microbioma del paraguayo? Y en realidad esta es la punta de la lanza. Con esto rompemos el hielo porque se pueden saber microbiotas de la piel que pueden ayudarnos en tratamientos dermatológicos. Se pueden, en un futuro, hemos pensado, ¿verdad? Poco, microbiota vaginal que puede ayudar en la candidiasis vaginal en las mujeres, en la vaginitis, infecciones. Se puede, el tema intestinal con la alimentación, con los hábitos, se puede relacionar. Nuestro estudio en particular es 60 obesos y 60 personas, 30 obesos y 30 con buen peso. Y en otros países se hizo ese tipo de estudio y se encontró de que los obesos tienen menos diversidad de bacterias. Y en Paraguay también se encontró eso. Entonces, para nosotros como médicos, en el tratamiento diario, con nutricionistas, le decimos al paciente, tenés que comer más diverso. Claro. Porque nosotros encontramos en Paraguay, ya no estamos hablando de que los estadounidenses encontraron. Eso. Paraguayos encontramos. O sea, eso también es porque todo lo que se tenía hasta ahora en la literatura y todo es de otros países, ¿verdad? Así. Generalmente de Estados Unidos, de Europa, qué sé yo, todo el norte. Sí. Y acá cambia la historia. En el sur es otra cosa. Bueno, vamos con este otro material, por favor. Los resultados preliminares del estudio del microbioma paraguayo demostraron diferencias en la diversidad microbiana, es decir, el número de microorganismos distintos de acuerdo al sexo, la edad y al estado de delgados y obesos. Se encontró mayor diversidad microbiana en las mujeres, también en los del rango etario de 19 a 38 años y en las personas delgadas. Mira vos. O sea, el tener mayor diversidad en la microbiota es bueno. En el caso del intestino, sí. Sí. Justamente porque, digamos que en una comunidad de microorganismos
uno quiere tener, digamos, una dinámica que sea saludable. Se le llama, o sea, se le conoce a eso como homeostasis, Sí. ¿verdad? Un equilibrio dinámico. Y mientras mayor diversidad hay, digamos que todos están, digamos, ayudándonos a las personas a tener, digamos, un sistema más saludable, ¿verdad? En otras condiciones quizás menos diversidad sea mejor. En el caso de la vagina, por ejemplo, microbioma vaginal, menor diversidad está asociado a un ambiente más sano, ambiente vaginal, ¿verdad? Pero en el intestino sí. Mientras mayor diversidad, está asociado a mejores condiciones metabólicas de las personas. Y ahí decía que se encontró eso, mayor diversidad en mujeres, en gente joven y no me acuerdo qué otro el tercero. Gente delgada. De gente, y o sea, bueno, algo positivo en las mujeres, porque siempre la enfermedad de todas las mujeres es peor. ¿Y esto por qué? Bueno, según algunos estudios, probablemente sea que las mujeres tienden a tener un tránsito intestinal más lento. Entonces, potencialmente, como el tránsito es más lento, entonces eso permite que microorganismos que crecen más lentos también estén ahí en mayor abundancia. Al final es Sí. bueno tener tránsito lento. Eso es es, digamos, más complejo de responder de esa forma, ¿verdad? Claro. Pero la razón principal por la cual se tiene esa diversidad se piensa que se debe al tránsito lento, pero que el tránsito lento sea, digamos, potencialmente lo mejor, no necesariamente, ¿verdad? Claro, bueno, pero ese es tipo mala suerte, buena suerte, ¿verdad? Algo por el Mala estilo. suerte tener tránsito lento, pero buena suerte, eso hizo Ajá. que tenga más diversidad. Claro. Vamos ahora con este otro material, por favor. La mayor diversidad microbiana está asociada a un mejor estado de salud. Muchos de los microorganismos de nuestro microbioma ayudan a sintetizar vitaminas, a modular el sistema inmunológico, a prevenir enfermedades cardiovasculares, a prevenir la diabetes. En las mujeres, la mayor diversidad microbiana se debe a que usualmente tienen el tránsito intestinal un poco más lento. Bueno, o sea, tener mayor diversidad microbiana es positivo. ¿Y qué hay que hacer para tener mayor...? Como decía el doctor Walter, en la vagina las mujeres tienen que tener más lactobacilos. Sí. En los extremos de la vida, la vagina de la mujer aumenta esa diversidad y eso está relacionado con déficit de tener hijos. Claro. Y la parte hormonal femenina. Eso es un ejemplo. Pero en el intestino es un biólogo también, dice, es el mayor bioreactor que él conoce. Un bioreactor en biología es una herramienta que usan para transformar lo que uno introduce. Yo como una manzana o un aguacate o un pedazo de carne y esa proteína o esa fibra no es que termina así. Las bacterias transforman. Sí. Entonces yo tengo que tener, suelo decir yo un ejemplo, en una ciudad, Asunción, tenemos que tener periodistas, médicos, biólogos, gente que nos ayuda a filmar el programa, arquitectos, ingenieros, de todo. Una diversidad de personas que trabajan y se lleva así adelante una sociedad. Sí. Lo mismo pasa en nuestro intestino. Si yo tengo solo ingenieros, yo voy a construir edificios, pues no voy a poder curar. Entonces esa diversidad tiene que existir en nosotros para que yo pueda metabolizar lo que yo como y entre ellas otra vez, que es algo que Walter está estudiando mucho, entre ellas otra vez las bacterias se interrelacionan. Es como nosotros nos interrelacionamos, Sí. hola, ¿qué tal? Vecino, hacemos una unión, crecemos y las bacterias entre ellas se interrelacionan otra vez. Y todo eso afecta a mi salud. Entonces si yo como verdura y fruta, nosotros siempre decimos diversidad y color. Si yo como 2 platos, a la gente que está mirando en sus casas, porque bajamos un poco ahí en una recomendación. Sí. Si yo como 2 platos de ensalada por día, si la reina de la mesa es la ensalada, las fibras prebióticas que le alimentan a las bacterias, y como 2 o 3 frutas por día, aguacate, mamón, frutas de estación, 2 a la mañana, 1 a la tarde, yo estoy ya ayudándole a este ecosistema para que sea diverso. Pero si vos haces eso, yo te digo, no sos paraguayo, no estás en Ese es el Paraguay. problema. Ese es el problema. Entonces, ¿qué encontraron en el intestino del paraguayito y luego ese está bueno. que es la comida es como se dice, la comida seca,
carne, fideo, arroz, tortilla, el terererupá, que es el sándwich de empanada. O sea, yo sé que todos nos cuidamos y que comemos verdura y todo, sí, como dice el doctor, pero hay gente que no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí, bueno, dentro del grupo de, como mencioné hace rato, actinobacteria que hay en gran abundancia en las muestras paraguayas, ¿verdad? Al principio cuando vimos ese resultado, pensamos, ¿por qué será, verdad? ¿Será que es por el tereré? Fue la pregunta principal, claro, inicial. el tereré. Esa fue la pregunta inicial. Cierto. Debido a que Tereré dentro... y caña. Potencialmente, ¿verdad? Porque dentro de actinobacteria hay muchas bacterias que son del suelo. Ahora, lo que hicimos después fue mirar dentro del grupo de actinobacterias quiénes actinobacterias en realidad estaban ahí. Y ahí fue donde encontramos que habían un grupo de microorganismos que se llama Collinsella. Y este tipo de microorganismos, que es parte del grupo actinobacteria, ¿verdad? Sí. Está relacionada a lo que se le conoce como dietas western o occidentales, Sí. ricas en grasa, en proteínas, pobres en fibras. O sea, Sí. lastimosamente tenemos Claro. gran proporción de ese tipo de microorganismos, ¿verdad? Sí. Otra cosa llamativa fue alta abundancia también de otro tipo de microorganismo que se llama Bifidobacterium. Ese tipo de microorganismos, Ay, ese nombre por ejemplo... no me gusta. Bífido, parece un bicho. Bueno, ¿Verdad? es bacteria, ¿verdad? Pero Sí. bueno. Y bueno, y esta bacteria, por ejemplo, es muy buena en infantes. Pero a medida que los niños, los bebés crecen, su abundancia disminuye. Pero interesantemente, en nuestras muestras de adultos vemos todavía alta proporción de este tipo de microorganismos, además de Collinsella. Entonces, es algo muy interesante que todavía tratamos de entender, ¿verdad? Todavía no sabemos si es bueno o malo. Exacto, excepto con el O caso de sabemos. Collinsella, sabemos que está relacionado a ese tipo de dietas y también a enfermedades cardiovasculares. A la miércoles. Sí, así que tenemos que cambiar un poquitito nuestra dieta. No, Sí. no, es que a mí lo que me gusta de esto Sí. que ustedes hicieron es que acá, en los 22 años que hago el programa, 26 años tiene el doctor en casa, todos los profesionales que se sientan acá, sea del rubro que sea, ¿verdad? La rama de la medicina que sea, terminamos hablando de la importancia de la alimentación, de la nutrición, ¿verdad? Entonces, no es solamente el bla, bla, el bla, bla, el bla, bla, sino que ahora estudiaron qué hay adentro del intestino de los paraguayos. Y ahí está la diferencia y que no es una cosa que, jaja, tenemos que aplaudir, que bien, esto es lo bueno que tenemos. No es tan bueno, por lo que me están contando. Y eso tiene relación directa con nuestra alimentación. Exactamente, así como mencionó recién el doctor Pablo, ¿verdad? Que la diversidad depende muchísimo de la dieta, ¿verdad? Hay una palabra que se usa mucho en estudios de microbiomas que se conoce como xenobióticos. Sí. Xeno que viene de afuera y Sí. bióticos, ¿verdad? Entonces, básicamente, todo lo que afecta al cuerpo humano tiene un efecto en la microbiota, ya sea positivo o negativo, porque por un lado puede dirigir la composición de estas comunidades microbianas o por otro lado pueden transformar lo que introducimos en el cuerpo, pueden ser por ejemplo medicamentos, en formas que estén inactivadas o en formas tóxicas del medicamento. Ese tipo de trabajo llegamos a hacer durante mi postdoctorado cuando estaba en Estados Unidos y es impresionante justamente cómo esa diversidad tiene un efecto tan grande en la salud de las personas. Y de ahí radica justamente la importancia de su estudio. Claro, claro. Sí. Qué fantástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con esto. Yo estoy re entusiasmada con este tema. Espero que ustedes también. Vamos a ir descubriendo más todavía en el programa de hoy. Un corte y volvemos. Hay un antes y un después de esta investigación, de este inicio de investigar, de recursos, de tiempo, de gente, porque tenemos a 2 personas acá, pero un montón de gente involucrada.
Y el resultado de todo esto va a ser, es el inicio nada más, la punta del iceberg, pero el resultado va a ser que vamos a poder tener un mapa, una guía, una brújula de hacia dónde tenemos que ir los paraguayos para mejorar nuestra salud. Y acá en el Doctor en Casa nosotros hacemos hincapié siempre en la prevención. Obviamente que hablamos de enfermedades, hablamos de problemas, hablamos de tratamiento y contamos dónde se pueden tratar aquí en nuestro país. Pero lo más importante es no llegar a eso, lo más importante es la prevención. Y la prevención comienza desde el día 1 del nacimiento de tu bebé, de cómo vos te alimentás, de qué le das de mamar, de qué come la familia, de la higiene de esa familia. Aprendimos que lavarnos las manos es tan importante con esta época del COVID y todo. O sea, son pequeñas cosas que hacen un todo muy importante, que se habla, ese todo dice cómo es la salud de los paraguayos y cuán fuertes somos los paraguayos. Porque somos fuertes, tenemos unas defensas maravillosas, pero ¿cómo podemos hacer que esas defensas estén potenciadas? Y esto vamos a saber gracias a estos investigadores y a toda la gente que está dando su tiempo y dejando un legado muy importante. Hay un antes y un después no digo de este programa, pero sí de esta investigación que estamos hablando y descubriendo en el programa de hoy. ¿Qué es lo que ustedes descubrieron y para dónde va este descubrimiento? Entendemos para qué sirve, pero ¿cuál es el siguiente paso? Lo principal es que Paraguay esté dentro del mapa de conocer la microbiota, porque Paraguay no existía, ahora existe ya, y se puede comparar con China, con Europa y con Estados Unidos, parece. Sí. O Chile, porque Chile existía. Entonces lo principal es que Paraguay esté dentro de esto, pues solo poner el ejemplo, como cuando Colón vino hacia América y descubrió algo que no existía. Más o menos esto es. Se está descubriendo algo, un mundo microscópico que no podemos ver. Entonces, y como decís, es la punta de todo. Acá empieza, y esperemos que más profesionales, que más personas que estén viéndonos nos digan, queremos estudiar ginecólogo, la vagina, dermatólogo, la piel, como decía. Dos ejemplos. Entonces que empiecen a haber más estudios y que Paraguay tenga mucho conocimiento de los ecosistemas que tenemos cada uno, ¿verdad? Eso, así apuntamos. ¿Por qué la muestra se hizo de 18 años para arriba? ¿No piensan hacer muestras en bebés, por ejemplo, para ver el tema de los niños? Los pediatras, sí, en la leche, en el popó de los niños, claro. Se abre el abanico de estudios, es tremendo. Sí, de hecho que lo bueno de esto es como que tenemos una línea de base. Porque ahora podemos comparar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si decidimos trabajar, ponerle con gente con cáncer colorectal, por ejemplo, entonces podemos comparar ya con los datos que ya tenemos, ¿verdad? Claro. O qué sé yo, con enfermedad, con síndromes, ¿verdad? Y también comparar, etcétera. Entonces, como que es como mencionaba el doctor Pablo hace rato, como que rompimos el hielo, ¿verdad? Y esto nos permite hacer muchísimos otros trabajos. Me encanta. Yo estoy muy entusiasmada con todo esto que están haciendo. Y en las muestras que tomaron, 30 obesos, 30 peso normal. La diferencia entre el peso normal o saludable, para no decir normal, saludable, y los obesos. ¿Qué diferencias hay y cómo pueden los obesos tener esa microbiota de los flacos, por decirlo? Principalmente encontramos lo mismo que se observó en otros países, que es que las personas con obesidad tienen menor diversidad de microorganismos, que como mencionamos hace rato, ¿verdad? Eso está relacionado a un microbioma intestinal que es no tan saludable, ¿verdad? Claro. Y así como el doctor Pablo mencionó, con la dieta, por ejemplo, eso se puede modular, ¿verdad? Hay muchas formas, pero eso sería uno de los mecanismos, por ejemplo. Claro. Se me ocurre una pregunta. Está tan de moda la dieta keto, por ejemplo, ¿verdad? Que sí, que se baja de peso, que qué sé yo, pero vos dejás de consumir verduras, dejás de consumir frutas, es mucha proteína, mucha carne, podés también frituras. ¿Eso modifica tu microbiota? Claro. Con cada cambio que uno hace modifica el ecosistema. Si yo tomo antibiótico,
yo estoy modificando mi ecosistema. Y si yo hago un cambio en mi nutrición, digo, a partir de mañana soy vegetariano, o a partir de mañana voy a comer solamente bife, o a partir de mañana hago una dieta keto que tiene bajos carbohidratos. Entonces sí, se modifica. Nosotros recomendamos una dieta más tipo mediterránea en la práctica diaria. Una dieta de colores, que acá en Paraguay se puede hacer perfectamente, y se pueden hacer por un tiempo una dieta así. Claro. Pero no vivir en ese... Claro, un objetivo para bajar de peso y después hacer una dieta normal. Pero ¿qué pasa ahí en la dieta keto, por ejemplo, en Paraguay? Porque de repente tiene éxito. No a todo le va por una individualidad en la nutrición. Sí. Pero ¿qué pasa en la dieta keto? Paraguay come mucho carbohidrato, Sí. mucha harina, azúcar. Entonces, cuando deja de comer, le deja de alimentar a estos bichos. Y estos bichos, todo yo hablo de suposiciones y algunos estudios que conozco, esto no es en base a nuestro estudio, ¿verdad? Pero estos bichos van disminuyendo su crecimiento y se va ordenando un poco ese ecosistema. Entonces sí, Claro. sería lindo en un futuro hacer. O sea, este estudio de hecho tenía una segunda fase que no hicimos justamente por el tema de complicaciones en Paraguay. La gente no tuvo mucha adherencia ahí. Tenía que a estos 30 obesos se le iba a hacer un cambio en la alimentación con especialistas de nutrición y después se iba a volver a mandar la muestra a ver qué cambió. Y no quisieron cambiar su alimentación. Exactamente, no fue muy buena la adherencia de los... Y este estudio, ustedes tienen un apoyo, porque esto es, además del tiempo y de todo lo que ustedes están poniendo, es dinero. ¿Tienen apoyo? Y nosotros tenemos, yo estoy presidiendo la Sociedad Paraguaya de Microbiotas, Probióticos y Prebióticos. La sociedad tiene fondos que va recaudando de empresas que le aportan a la sociedad porque hacemos cursos. Y entonces tiene un fondo de investigación y de ahí fue el... O sea, pero es nomás otra autogestión. Es una autogestión. Sí, tuvimos también nosotros un poco de ayuda también de los fondos de rectorado en la UNA, entonces también combinando ambos, ¿verdad? Pero la mayoría fue a través de... Y pregunto yo, así el Ministerio de Salud, por ejemplo, una cosa así, o no sé qué otro órgano tiene que, estatal Pero teníamos que hacer uno para que se entienda y para romper el hielo. Ahora veníamos hablando con el doctor Walter, tal vez ya presentemos a los organismos que tienen fondos para esto y ya van a entender mejor. Claro. Sí, con ACID, por ejemplo, usualmente, ¿verdad? Sí. O sea, se les conocen por tener fondos para investigación, ¿verdad? Entonces, una siguiente etapa, por ejemplo, sería apuntar hacia ahí. Claro, con ACID tenés razón porque hay investigación. Claro. Fantástico. Bueno, hacemos un pequeño corte y vos te estás preguntando cómo estará mi microbiota, ¿verdad? Bueno, la próxima vez nos anotamos para esta investigación. El corte y volvemos. Bueno, continuamos hablando con nuestros investigadores, el doctor Pablo Peña, máster en microbiota humana, y el doctor Walter Sandoval, doctor en microbiología. Y tenemos este material que vamos a compartir y después hablamos con nuestros invitados. A ver. Un interesante hallazgo. Un aspecto interesante hallado en el microbioma intestinal paraguayo fue la abundancia de grupos de microorganismos que suelen encontrarse en el suelo, conocidos como actinobacterias. Una hipótesis es que estarían presentes en los alimentos, posiblemente en el tereré, ya sea por la yerba mate o las hierbas medicinales, pojañaná, y esto tendría activa participación en las actividades metabólicas intestinales del paraguayo. Por favor, ¿me explican esas cositas que están en la tierra? Tenemos nosotros en el intestino. Básicamente... Se ríen, pero eso es lo que parece, ¿verdad? Sí, o sea, este grupo de microorganismos, ¿verdad? Que como mencioné hace rato, se llama actinobacteria. Son principalmente encontrados en el suelo.
o sea, tiene funciones muy importantes en el suelo. Por ejemplo, le ayudan a las plantas a crecer mejor, por ejemplo. Sí, porque, pero ¿y a nosotros en nuestro estómago, en nuestro pero intestino? justamente eso fue, o sea, fue una observación inicial. Sí. Pero actinobacteria es como decir, por ejemplo, homínidos, por ejemplo. Y nosotros somos... Igual nomás para mí. Nosotros... ¿Cómo es? Homínidos, por Sí. ejemplo. O sea, ¿Algo más fácil? Los humanos, por ejemplo, somos parte de otro grupo, mamíferos, por ejemplo. ¿verdad? Ya, bueno, Sí. sí. Entonces, por ejemplo, actinobacterias, por ejemplo, es un grupo grande, Sí. entre las que se encuentran microorganismos del suelo principalmente. Ahora, lo que hicimos posterior a eso fue mirar más finamente quiénes específicamente eran, y ahí fue donde encontramos estos otros microorganismos, como mencioné, el Collinsella, por ejemplo, Bifidobacterium. Eso es del piso, de Eso la en tierra. realidad están más relacionados ya a intestinos. Ajá. Se tienden a estar más en intestinos de Eso no mamíferos. es cuando dicen él tiene bicho. No es diferente. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No, Parásitos bicho, sería. sí, sería más Sí, parásito. parásitos. Nosotros ahora estudiamos bacterias. Claro. Hay estudios que hicieron de parásitos y encontraron muchísimos parásitos que son del Bojañaná. Hay una persona que hizo Bueno, y ahí el tema, por ejemplo, de cuando decía el tereré, yo no sé si tanto la hierba, pero del tereré pantano, eso que muchas veces ahí nomás ya se pica, no se lavó bien y uno ya toma, Claro, ¿verdad? O sea, hay que lavar bien el yuyito y después machacarlo. Y es muy interesante eso, ¿verdad? Porque, bueno, por un lado, ¿verdad? Cuando hablamos de un microbioma, ¿verdad? Que sea diverso y cómo en los últimos 20, 30 años las enfermedades autoinmunes empezaron a ser más prevalentes, Sí. ¿verdad? Una de las teorías es que se debe, o hipótesis es que se debe a que somos demasiado limpios, ¿verdad? Y quizás el hecho de que se consuman, eso sea algo potencialmente positivo que ayuda a tener Claro. una mayor diversidad. Pero así como mencionaba también el doctor Pablo, ¿verdad? La característica de estas comunidades varía mucho con el tiempo. O sea que si consumimos algo, va a tener un impacto inmediato. De hecho, cuando yo era estudiante, le conocí a otro científico que él hizo un estudio muy interesante. Él tomaba muestras de su popó y analizaba todos los días. Y veía cómo, por ejemplo, de repente había una variación muy grande, y era porque esa semana consumió comida hindú, por ejemplo. Claro. O en otra ocasión se fue de viaje y tuvo diarrea del viajero, por Sí. ejemplo. Entonces veía cómo en tiempo real, básicamente, cómo iba variando esto. Entonces, definitivamente tenemos una comunidad ahí, pero que varía bastante de acuerdo a lo que estamos haciendo, ya sea tomar tereré o mate o consumir mucho cierto tipo de alimentos o la falta de ciertos tipos de alimentos, etcétera. Pero todo está ahí, tiene un efecto eso, y un efecto que en la comunidad, pero que también tiene un efecto que vuelve a nosotros. Claro. Qué interesante este tema. Y esto que ustedes investigaron, esta investigación también van a estudiar en otros países. Porque así como ustedes estudian la microbiota de Estados Unidos, de India, de no sé dónde, de Chile, también la gente que estudia es una investigación que va a servir para otros países, para comparar y para ver, ¿verdad? Claro, eso. Sí, de hecho que ese tipo de estudios, cuando se usa datos de otros países, por ejemplo, se le llama mucho en inglés data mining, Sí. que sería minado de datos más o Sí. menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere saber, por ejemplo, la composición de América Latina, por ejemplo, entonces puede tomar, mira, acá está el dato de Paraguay, acá está el dato de Chile, etcétera, ¿verdad? Entonces, es dato que va a estar cuando publiquemos en un paper, en una Sí. revista Científica. científica que estamos escribiendo ahora, el manuscrito, ¿verdad? Esos datos van a estar disponibles para la población en general. Qué bueno. Pero también con esto nosotros somos parte ahora de algo que se llama Latinbiota. Independientes, los dos, un microbiólogo investigador también, Gregorio Iraola, uruguayo, empezó a investigar y consiguió fondos de un instituto que está en Inglaterra, Sandhurst, y consiguió para 600 muestras en América. Paraguay no estaba. Y estudió la materia fecal de brasilero, uruguayo, colombiano, toda América, pero Paraguay no, y 2 o 3 países más. Ahora, con esta investigación nos pusimos en contacto y ya somos parte de la segunda etapa, Qué donde van a bueno. estudiar 3000 de la boca, del popó y de la piel, para tener más datos, ¿verdad? Claro, claro, claro.
Con esta investigación que hicieron, o sea, con los resultados que encontraron, en eso uno puede ya más o menos ver cómo está la salud del paraguayo. En cierta forma, digamos que son dos cosas, ¿verdad? Por un lado, encontrar microorganismos que están asociados a enfermedades, por ejemplo, ¿verdad? Como mencioné hace rato con Lincela, relacionados a enfermedades cardiovasculares. Uno puede hacer ese tipo de estudio con otros microorganismos que encontramos, ¿verdad? Sí. Y encontrar, o sea, buscar en la literatura, ¿verdad? Por otro lado, como también tenemos datos, digamos, clínicos de repente de los voluntarios, potencialmente también nos sirve para encontrar nuevas asociaciones. Entonces puede ser que encontremos nuevas cosas que nadie más descubrió antes. Claro. Entonces digamos que son dos cosas. Por un lado lo que encontramos de acuerdo a la literatura y por otro lado lo que encontramos con nuestros propios datos. Por ejemplo, podemos hacer un segundo estudio, como decía el doctor Walter, en 20, 30 pacientes con cáncer de colon. Claro. Y ver el ecosistema y comparar con lo que tenemos que no tenían cáncer de colon y ver qué bacterias están ahí, por ejemplo. Claro. Claro. Se abre un abanico. Dios mío, es súper interesante. ¿Y cuál es el segundo paso de esta investigación? Todavía no terminaron, yo ya les apuro. Pero están escribiendo para que esto figure para que sea publicado en una revista científica, para que sea que todo el mundo pueda ver y consultar estos datos. Y este es el primer paso, ¿verdad? El segundo paso, ¿cuál va a ser? No, el segundo es, como decía, ir estudiando otras microbiotas y ir también ampliando. Ajá. Tenemos 60, podemos llegar a 1000. Claro. Cuanto más es mejor. Claro, y ir comparando con enfermedades y ir teniendo más información. Eso. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Tenemos todavía otro material que presentar y mucho, mucho, mucho más. No te muevas. Vamos rápido, nos queda. Vamos con este material. Otros microbiomas importantes de estudiar. No solo se puede secuenciar y estudiar el microbioma intestinal, sino también el de otras áreas, como las vías respiratorias, la piel, la vagina, etc. Este último ha demostrado una gran importancia durante el embarazo y en el microbioma del bebé. A futuro, se desea evaluar también el microbioma vaginal, el infantil, el de personas con enfermedades crónicas, cáncer. Estas comunidades de microorganismos tienen un rol muy importante en la salud y existe un gran impulso en su modulación para tratar enfermedades. Bueno, era lo que nos estabas diciendo, ¿verdad? Nos estaban espectacular. Lo que pasa es que, yo le cuento al doctor Walter, la primera persona que habló de microbiota en lo que es la prensa es Vivi. Ella es la mayor propulsora en la prensa. Yo pensé que vos sos. No, pero bueno, nosotros, pero a través tuyo. Sí. Desde hace 6 años más o menos, más, 7, acá en este programa y en otro espacio, ahora radio y todo. Entonces, son olvidados, estos bichitos fueron olvidados. Sí. Y ahora con esto le estamos reivindicando, es como que existen y influyen. Entonces, qué importante que más médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeras, conozcan de esto y le tengan en cuenta. El doctor Walter también, y algo importante, investiga no solamente el humano, porque el microbioma está en todos lados. Claro. Está en el fondo del Atlántico, está en un volcán, está no sabemos si en Marte, en la Luna están. Pero entonces él estudia microbioma de otro lugar y está todo relacionado. Qué fantástico. ¿Y qué diversidad uno puede tener? ¿Qué cantidad de diferentes bichitos podemos tener en el intestino? Y usualmente, al menos en la muestra que analizamos nosotros, encontramos un máximo de aproximadamente 600 diferentes bacterias, ¿verdad?
y unas muestras, o sea, unas personas que tenían muchísimo menos, que estaba algo así como 100 más o menos, ¿verdad? Que eran las muestras justamente con menor diversidad. Pero usualmente entre 400 a 600 es lo típico bueno, digamos. Sí. ¿Y vos tenés que estudiar cada uno? Sí. Básicamente miramos cada una de esas y vemos su proporción, ¿verdad? Porque hay muchas veces, por ejemplo, que quizás sean muy poco abundantes, que quizás tiene relevancia o no en la fisiología de las personas, pero son cosas que quedan por descubrir. Exacto. Hay que estudiar para ver si tiene o no un peso, ¿verdad? Que quizás sí. ¿Y cómo se mira en el microscopio? ¿Y cómo es el dibujito? ¿Cómo es la forma? Bueno, ¿Es así como vemos así en las imágenes? ¿Parece un gusanito o cada uno es diferente? De hecho que sí, o sea, si se toma la muestra y se mira bajo el microscopio, se van a ver así las bacterias. Tienen formas, por ejemplo, que se llaman redonditos, que son los cocos, por ejemplo, o los que son más alargaditos, que son los bacilos. O hay algunos que tienen formas más extrañas, por ejemplo, como si fueran espirilos, por ejemplo. O sea, hay muchas morfologías. Pero con este tipo de estudios, por ejemplo, miramos a nivel molecular. Entonces lo que vemos es su DNA y cómo eso, esa secuencia de DNA corresponde a cuál especie, por ejemplo. Qué maravilla, qué apasionante. ¿Tenemos tiempo para las preguntas? Bueno, la gente está escribiendo. Vamos con esta primera consulta, por favor. ¿Qué diferencia hay en el microbioma de una persona obesa? Ok, bueno, lo que observamos con las personas obesas, ¿verdad? Antes que nada, gracias por la pregunta, ¿verdad? Menor diversidad microbiana, que como mencionamos hace rato, menor diversidad está asociado a un microbioma que no es óptimo, ¿verdad? También vimos gran cantidad de un grupo de microorganismos que se llaman los Bifidobacterium, por ejemplo. Vamos con otra consulta. ¿Los medicamentos pueden influir de manera importante en el microbioma intestinal? Sí, esa pregunta es espectacular. Todas las preguntas obviamente, ¿verdad? Pero esa pregunta está, digamos, muy relevante últimamente. Uno de los trabajos que hicimos durante mi postdoctorado era justamente cómo una droga, un medicamento, ¿verdad? Que se llama irinotecan, que es un medicamento contra cáncer de colon, cómo esa droga se consume, se inactiva en el hígado, pero las bacterias vuelven a activarla generando diarrea en los pacientes. Y lo que descubrieron estos científicos fue que tienen que utilizar inhibidores de la enzima bacteriana que modifica esa droga. Para que no tenga ese efecto secundario. Claro. Por otro lado, hay otra droga que se llama digoxin. Encontramos que hay bacterias que inactivan esa droga. Entonces, por un lado, tenemos el primer ejemplo donde vemos que hace que la droga sea más tóxica y en este caso vemos que se inactiva. Y tuve un compañero que trabajó con una droga con un medicamento que se usa para Parkinson, donde descubrieron de que también el microbioma intestinal inactivaba esa droga. Entonces sí, tiene un efecto muy, muy importante. Y también la microbioma tiene efecto en el medicamento y en el resultado del medicamento. Así mismo. Por eso es tan importante todo este tipo de investigación. Bueno, se nos terminó el programa, por favor. Quiero agradecerles. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, doctor Walter, por estar acá. Felicitaciones, continúen investigando y que tengan mucho apoyo. Muchísimas gracias por la invitación y también por la atención y por las preguntas también, y muchas cosas por hacer todavía. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Nos despedimos hasta el próximo programa. ¿Viste qué importante es este tema de la investigación? Me encanta. Bueno, nos encontramos en el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.